Libros Perú es un proyecto educativo alternativo que pretende facilitar una nueva forma de acercamiento a la lectura de textos en español. Bienvenidos. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Por Spencer Johnson. Me encanta poder contaros la historia que hay detrás de este cuento, ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque eso significa que el libro ya está escrito y todos podemos acercarnos a él para leerlo, disfrutarlo y comentarlo entre los demás. Esto es algo que yo siempre había querido que ocurriera, desde la primera vez que Spencer Johnson, ya hace años, me contó su fantástica historia del queso, antes de que escribiéramos juntos El Ejecutivo al Minuto. Recuerdo que pensé lo bueno que era el relato y lo útil que sería para mí desde aquel momento. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un cuento sobre el cambio que tiene lugar en un laberinto donde 4 divertidos personajes buscan queso. El queso es una metáfora de lo que uno quiere tener en la vida, ya sea un trabajo, una relación amorosa, dinero, una gran casa, libertad, salud, reconocimiento, paz interior o incluso una actividad como jugar al golf o correr. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el queso y va tras él porque cree que le hace feliz. Si lo consigue, casi siempre se encariña con él, y si lo pierde o se lo quitan, la experiencia suele resultar traumática. En mis charlas por todo el mundo narro la historia del queso y muchas veces la gente me dice lo mucho que les ha cambiado la vida. Lo creas o no, este relato ha salvado carreras, matrimonios e incluso vidas. Uno de los muchos ejemplos, el respetado locutor de la cadena televisiva NBC, quien confesó que escuchar el cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Salvó su carrera. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Charlie se había esforzado mucho y hecho un buen trabajo retransmitiendo las pruebas de atletismo de unos Juegos Olímpicos. Por eso, cuando su jefe le dijo que había sido apartado de esa especialidad deportiva y que en los siguientes Juegos tendría que encargarse de las retransmisiones de natación y saltos, se quedó muy sorprendido y se enfadó. Como no conocía tan bien esos deportes, se sintió frustrado. El hecho de que no reconocieran que había realizado una buena labor lo irritó, le parecía injusto y la ira empezó a afectar todo lo que hacía. Entonces le contaron el cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Después de oírlo, se rió de sí mismo y cambió de actitud. Advirtió que lo único que había ocurrido era que su jefe le había movido el queso y se adaptó. Aprendió sobre esos 2 nuevos deportes y en el proceso descubrió que hacer algo nuevo lo rejuvenecía. Su jefe no tardó en reconocer su actitud y energía nueva y en aumentar sus retribuciones. Disfrutó de más éxito que nunca y se hizo una excelente reputación como comentarista. Esta es una de las innumerables historias reales que he oído acerca del impacto que ha tenido este cuento en muchas personas, en todos los ámbitos de la vida, desde el profesional hasta el amoroso. Tengo tanta fe en la fuerza de ¿Quién se ha llevado mi queso? Que hace poco regalé un ejemplar de una edición previa del libro a todas las personas, unas 200, que trabajaban en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque como toda empresa que aspire no solo a sobrevivir, sino a ser competitiva, Blanchard Training and Development está cambiando constantemente, nos mueven el queso sin parar. Mientras que en el pasado queríamos empleados leales, hoy necesitamos personas flexibles que no sean posesivas con la manera de hacer las cosas aquí. Y como todos sabemos, vivir en una permanente catarata de cambios suele ser estresante, a menos que las personas tengan una manera de ver el cambio que las ayude a comprenderlo. Y aquí es precisamente donde entra en acción el cuento del queso. Cuando le hablé a mis amigos del cuento, lo leyeron. Casi noté que empezaban a desprenderse de energía negativa. Una tras otra, todas las personas de la empresa se acercaron para darme las gracias por el libro y para decirme lo mucho que les había ayudado
a contemplar desde una perspectiva diferente los cambios que se producen en nuestra empresa. Esta breve parábola se lee en muy poco tiempo, pero su impacto puede ser muy profundo. El libro está dividido en 3 partes. En la primera, la reunión, unos antiguos compañeros de instituto hablan de cómo afrontan los cambios que se producen en sus respectivas vidas. La segunda parte es el cuento en sí. El cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Y constituye el núcleo del libro. En la tercera parte, el debate, la gente comenta lo que el cuento ha significado para ella y cómo va a utilizarlo en su trabajo y en su vida. Algunos lectores del manuscrito prefieren detenerse al final del cuento y no leer el debate, a fin de interpretar el significado por sí mismos. Otros disfrutan leyendo porque les estimuló a pensar cómo poner en práctica en su situación lo que les había enseñado el relato. En cualquier caso, espero que cada vez que releas ¿Quién se ha llevado mi queso?, encuentres algo nuevo y útil en el cuento, tal como me ocurre a mí, y que eso te ayude a afrontar el cambio y a tener éxito, sea lo que sea el éxito para ti. Con mis mejores deseos, espero que disfrutes con lo que encuentres. Ah, y recuerda, muévete cuando se mueva el queso. Ken Blanchard, San Diego, 1988. La reunión, Chicago. En Chicago, un soleado domingo, hombres y mujeres que habían ido juntos al instituto se reunieron para almorzar. Tras haber asistido a un acto oficial en el centro la noche anterior, querían saber más cosas de la vida de sus excompañeros de clase. Después de muchas bromas y una gran comida, entablaron una interesante conversación. Ángela, que había sido una de las personas más populares de la clase, dijo: «La vida ha seguido una trayectoria muy distinta de la que yo pensaba cuando íbamos al instituto. Han cambiado muchas cosas». «Es cierto», convino Nathan. Los demás sabían que Nathan había continuado con el negocio familiar, que funcionaba como siempre, y que desde que ellos recordaban estaba integrado en la comunidad. Por eso les sorprendió verlo preocupado. «¿Pero habéis notado que cuando las cosas cambian nosotros no queremos?», prosiguió. «Creo que nos resistimos al cambio porque cambiar nos da miedo», apuntó Carlos. «Tú eras el capitán del equipo de fútbol, Carlos», dijo Jessica. «Nunca hubiera pensado que algún día llegarías a hablar de miedo». Todos rieron al advertir que, aunque habían tomado direcciones distintas, desde ser ama de casa hasta trabajar de ejecutivo en una empresa, experimentaban sensaciones similares. Cada uno de ellos intentaba afrontar los cambios inesperados que se estaban produciendo en su vida en los últimos años, y casi todos los asistentes admitieron que no habían encontrado una buena manera de hacerlo. «A mí también me daban miedo los cambios», intervino Michael. «Cuando se produjo un gran cambio en nuestra empresa, no supimos qué hacer. Seguimos actuando como siempre y casi lo perdimos todo. Pero entonces me contaron un cuento que lo cambió todo». «¿Es cierto?», preguntó Nathan. «Sí, el cuento alteró de la manera en que yo miraba los cambios, y a partir de ese momento las cosas mejoraron rápidamente, en mi trabajo y en mi vida». Entonces divulgué el cuento entre algunas personas de mi empresa, que hicieron lo propio con otras ajenas a ella, y enseguida las cosas empezaron a funcionar mucho mejor porque todos nos adaptamos mejor al cambio. Y muchos dicen lo mismo que yo, que los ha ayudado en la vida privada. «¿De qué cuento se trata?», preguntó Ángela. «Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?». Todos se echaron a reír. «Me gustaría oírlo», dijo Carlos. «¿Será que no nos lo cuenta ahora?». «Desde luego», respondió Michael. «Será un placer para mí. No es demasiado largo». Y Michael empezó a contar el cuento. El cuento. Érase una vez un país muy lejano en el que vivían 4 personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que los hacía felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo, Oli y Corri para sus amigos. Los otros 2 eran personitas, seres del tamaño de ratones,
pero que tenían un aspecto y una manera muy parecidos a la de los humanos actuales. Sus nombres eran Kif y Kof.